El proyecto Connectic, la identidad hiperconectada de la juventud y su percepción en el ocio digital, básicamente persigue dos grandes objetivos. El primer objetivo y objetivo central de la investigación es el de radiografiar la identidad digital de los jóvenes, analizar, estudiar los mecanismos y los procesos de reconfiguración de su identidad cuando están ante la pantalla. Y el segundo gran objetivo de la investigación ha sido el de estudiar las directrices, las normativas que existen para la incorporación de la digitalidad en los centros educativos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Dicho de otra manera, se dio por hecho que los jóvenes nacían digitalmente, eran nativos digitales, pero nos olvidó incorporar en ese proceso de configuración la educación, para que realmente sea una identidad basada en la autonomía, en la responsabilidad y sobre todo en el pensamiento crítico. Lo que buscamos estudiar en definitiva es de qué manera es esa relación joven-pantalla y en qué medida los problemas que van afectando a esa relación, muchos problemas de dependencia, de acoso, riesgos que van sucediendo, la educación dice cosas y de qué manera y por qué roderas la educación tiene que deambular para que ese binomio joven-pantalla sea un binomio equilibrado, no dependiente ni dominante, sino perteneciente el uno al otro. Si bien nuestra perspectiva es educativa, para el marco teórico hemos recurrido también a otras disciplinas, la antropología, la filosofía, la sociología o la psicología, y eso ha hecho que nos demos cuenta de que la pedagogía ha estado errando el tiro a la hora de intervenir en el ámbito de lo online, ¿no? El filósofo Luciano Floridi afirma que actualmente vivimos en un mundo online. ¿Qué significa eso? Que no podemos separar hoy en día lo online de lo offline. Entonces, la pedagogía tradicionalmente lo que ha hecho es reducir su intervención a limitar o regular el mundo online y cómo se introducen los jóvenes y adolescentes en él a partir de parámetros offline. Esto no puede ser. Entonces, lo que tenemos que hacer, y ese ha sido nuestro descubrimiento a la hora de elaborar el marco teórico, es descubrir cuáles son las gramáticas de este nuevo mundo online, ¿no? Una vida atravesada por lo online, a la hora de elaborar guías, ¿no? de intervención, ¿no? para que los adolescentes se introduzcan en este mundo lo más adecuadamente posible. Bueno, algunos de los principales resultados que hemos obtenido en el estudio cuantitativo han sido en cuanto al perfil de uso. La diversión es el principal motivo por el que los adolescentes usan las pantallas y las redes sociales. Algunas de las redes sociales más utilizadas son WhatsApp y YouTube, en torno al 94 y al 92%, y luego estarían Instagram y TikTok en torno al 80% y al 65% respectivamente. Otros de los resultados son el comportamiento de uso. Se ha comprobado que más del 40%, el 40,8% de los adolescentes entre 12 y 14 años se utilizan o aportan información personal a las redes sociales, como puede ser la ubicación, aficiones, fotografías personales. Es verdad que en cuanto mayor se hace el adolescente, más edad tiene, menos información personal comparte. El 80% de los adolescentes y jóvenes utiliza cuentas verdaderas, no necesita utilizar cuentas falsas y lo hace toda la aportación que hacen de información personal lo hacen desde sus cuentas personales. No necesitan crearse ninguna identidad falsa en el mundo de las redes sociales. Y por último, en cuanto a los riesgos que hay, los adolescentes y los jóvenes asumen que al compartir información personal están asumiendo ciertos riesgos en redes sociales. Es verdad que aquellos adolescentes y jóvenes que cuando se desconectan o no logran conectarse a la red se sienten marginados o rechazados, no saben o no son conscientes de estos riesgos que aporta el mundo de las redes sociales o de Internet. Las chicas muestran un perfil un tanto peculiar, ya que suelen tener varios perfiles en una misma red social, como Instagram o TikTok, uno de carácter más privado y otro de carácter más público.
Además, un dato muy relevante en esta investigación, que rompe con los resultados de otros estudios previos, es que los jóvenes dicen mostrar la imagen real, es decir, que se muestran tal como son. Y esto nos da lugar a pensar que la frontera entre el mundo online y el offline cada vez es más difusa, porque ellos dicen que no les gusta usar filtros y quieren mostrarse tal como son en las redes. Por otro lado, en cuanto al tiempo de uso, los jóvenes dicen usar las redes sociales más de 3 horas diarias. Este intervalo de tiempo disminuye con la franja en la franja de 12 a 15 años, y esto puede deberse sobre todo a que los padres y los tutores tienen más control sobre el tiempo de uso. Además, un dato relevante es que los propios jóvenes manifiestan perder la noción del tiempo cuando están conectados, lo cual es algo un tanto peligroso, pero que ellos no lo intuyen como algo peligroso ni manifiestan necesitar formación para poder paliar este tipo de problemas. Y otro dato relevante es que además se muestran muy seguros en cuanto al uso de las redes, los sitios que utilizan y dónde se manejan y dónde se mueven, y de hecho dicen o afirman saber más que sus propios padres o tutores sobre la seguridad que hay en las redes. Con el estudio cualitativo lo que hemos pretendido es dar voz a distintos protagonistas para que nos cuenten sus percepciones, opiniones a través de sus manifestaciones sobre las distintas variables del estudio. En concreto nos planteamos 5 objetivos. El primero de ellos era conocer la percepción de los jóvenes sobre la disponibilidad temporal, los usos y los espacios que transitan online cuando están utilizando la tecnología, cuáles son las estrategias de gestión del tiempo que utilizan, cómo crean sus perfiles digitales, cuáles son las estrategias que utilizan para crear sus perfiles, qué emoción les genera a los jóvenes el binomio conexión-desconexión y la interacción con los otros, y por último también conocer cómo perciben los educadores, maestros, profesores y las familias todas estas cuestiones del uso digital de la tecnología en los jóvenes. El estudio cualitativo tuvo 2 fases, una primera fase antes del estudio cuantitativo, donde participaron 178 jóvenes de 5 comunidades autónomas españolas, organizados en 2 tipos de grupos de discusión por edad, de 12 a 15 años y de 16 a 18 años, en un total de 20 grupos, y participaron también 42 docentes españoles de distintos puntos de la geografía española, que eran maestros de secundaria, directores, jefes de estudio, y 33 padres y madres también de distintos puntos de la geografía. Bueno, en realidad que cuando se habla de la relación de los hijos con las pantallas y con las nuevas tecnologías, la relación es la relación de la familia con los hijos y con las nuevas tecnologías. Y yo creo que el criterio paternal fundamental es lo mismo que podríamos hacer con la alimentación, con los juegos o con el tiempo libre. Es decir, hay que controlar qué es lo que come, qué es lo que ve, cuándo lo hace, y tiene que hacerlo de forma acompañada. Por eso hay que establecer una serie de límites, igual que limitamos las horas de la comida, igual que limitamos el tiempo que tiene para comer y lo que tiene que comer. Bueno, pues yo al ser un adolescente siento que estamos bastante conectados con el tema de las tecnologías y las redes sociales, y eso muchas veces hace que utilicemos varias. Yo personalmente uso bastante WhatsApp, no tengo muchas más, Instagram quizás, y en el tema con los padres y tal, siento que el control parental debe estar más enfocado al diálogo y hablar con los padres, a no tomar medidas muy estrictas con el tema del control. Y es cierto que muchas veces quizá los padres no entienden o no han nacido igual que nosotros con las nuevas tecnologías, y nosotros sí,
con lo cual ellos a veces no entienden mucho de algunos temas o no saben cómo se usan estas nuevas redes sociales. El uso dentro del centro, bueno, y fuera también es bastante problemático, porque al final los chicos están, aunque estén cara a cara, están siempre pendientes del móvil. El móvil está siempre presente y muchas veces les falta capacidad de estar en soledad y en silencio. Además, por otro lado, muchas veces viven en un mundo falso, o sea, conocen a mucha gente, lo que pasa es que conocen a la gente a través de su perfil de redes sociales, con lo cual están conociendo la imagen que esa persona quiere proyectar y se están perdiendo la imagen verdadera o lo que esa persona realmente es. Otra preocupación que hay de los padres hacia los hijos es hacerles ver que las nuevas tecnologías están llenas de propaganda y de cosas que no conviene ver todavía a determinadas edades ni oír, igual que hay cosas que tampoco hay que comer porque hacen daño. Y para eso pues hay que llegar a un acuerdo de compromiso, utilizando también programas que hay para que vigilen un poco el contenido y ayuden a los padres a controlar qué accesos va a hacer el niño o la niña. Quizá a veces se dice que perdemos mucho el tiempo, a lo mejor con las redes sociales, y yo siento que quizá no es tanto perder el tiempo, sino es más que vemos como las redes sociales o las nuevas tecnologías como una forma de encontrar pues, nueva información o información que nos guste o encontrar cosas que veamos que nos interesan, y quizá eso hace que perdamos un poco el tiempo, a lo mejor que nos pasemos toda la tarde mirando el móvil y al final pues nos metemos a Instagram y vemos qué está haciendo una persona, qué está haciendo otra persona, y al final pues nos pasamos la tarde ahí sentados viendo lo que hace el resto del mundo y nos planteamos pues si deberíamos de levantar, nosotros ponernos a hacer algo o... Hay otro problema que es que confunden la libertad con el libertinaje, creo, porque por una parte en un aparatito tan pequeño tienen la capacidad, o sea, tienen el mundo entero, tienen la posibilidad de salir al exterior, de conocer el mundo, de conocer otros países, de conocer otra gente, tienen el conocimiento completo, cultura, infinito. Pero claro, al mismo tiempo ellos piensan que pueden decir, hacer, expresar cualquier cosa, y eso es problemático. Y lo que es seguro desde el punto de vista paternal es que siempre hay follón, es decir, siempre hay discusión. Por mucho que lo hagas bien, por mucho compromiso que hay, al final muchas veces se extralimitan en el tiempo, detectas que han visto cosas que no ven, se ponen irascibles muchas veces porque se incrementa la ansia por hacer cosas rápidas y por conectarse con más gente, porque no me contestan, porque he contestado yo, y les falta también una cultura de adaptación a las nuevas tecnologías que a los mayores nos falta y que tenemos que aprender todos en compañía y en familia, con amor y con paciencia. Aunque sí que es verdad que hay ciertas familias que sí que están cada vez aprendiendo, son más conscientes de que tienen que quizás limitar o preocuparse de aquello que están haciendo sus hijos, porque sí que existe muchas veces una negativa por parte de los padres a darse cuenta de si sus hijos pues, pueden tener un problema por este uso de las pantallas, que como he dicho es muy peligroso. Por ejemplo, o sea, hay chicos que vienen a clase sin dormir, que se han quedado hasta la madrugada pues jugando o viendo una serie o cualquier cosa y llegan con sueño, y por parte de la familia sí que hay cierta ceguera a observar esto como un problema o a darse cuenta de que a su hijo les pase algo. Una de las dimensiones que nos ha parecido muy importante integrar en el estudio que hemos realizado sobre tecnologías ha sido qué estaban diciendo las organizaciones internacionales sobre tecnología, porque de esa manera podíamos analizar esas narrativas que de una forma u otra al final acaban llegando a los sistemas educativos nacionales. Hemos analizado los discursos, la documentación que sale desde la UNESCO, la OCDE, el ámbito también un poco más específico de Naciones Unidas y de los derechos humanos, y también ahí podemos establecer distintas diferencias, porque estas organizaciones internacionales
hablan para todo el mundo y las desigualdades que vemos que existen en el ámbito tecnológico en el mundo son muy grandes. No es lo mismo, por ejemplo, la situación de África y cómo el aprendizaje móvil facilita el acceso y garantiza el derecho a la educación, como por ejemplo las políticas que pueden tener en países más occidentales como Francia, que en un momento dado pueden prohibir los dispositivos móviles, pensando que de alguna forma lo que hacen es perjudicar o entorpecer los aprendizajes, ¿no? Dentro de este análisis general sobre lo que dicen los organismos internacionales en este tema, nos ha parecido especialmente interesante lo que transmiten dos informes del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a educación, uno sobre el derecho a la educación en el mundo digital y otro sobre la digitalización de la educación. En esos informes se pone de manifiesto cómo las grandes corporaciones multinacionales que trabajan en el sector tecnológico se pueden introducir en el sector educativo con los riesgos que eso puede ocasionar de alguna forma mercantilizar lo que es el proceso educativo. Y este es un elemento importante porque también las tecnologías pueden ayudar mucho a la realización y al desarrollo del derecho a educación, pero también lo pueden perjudicar. La transferencia del proyecto Connectic en principio tiene dos líneas a desarrollar. La primera es el diseño de una aplicación móvil, aplicación que se va a diseñar con el mismo contenido, pero dirigida tanto a familias como a estudiantes de secundaria, donde fundamentalmente buscamos que encuentren respuestas que no encuentran en otros espacios. Y también un programa de formación dirigido a familias y a jóvenes y también a profesores docentes, profesores y profesoras de secundaria, con la idea de que en los propios institutos también se generen buenas prácticas en cuanto a la formación del uso de la tecnología y la digitalidad. Este programa formativo se centraría en no trabajar tanto desde una manera aislada en sesiones puntuales la percepción de estos riesgos y reflexionar sobre ellos, sino que trabajaría de una forma transversal sobre las potencialidades. Y también trabajaría con tres colectivos directos, no solamente con los jóvenes, sino también con las familias y con los docentes, trabajando en cuatro grandes objetivos. En primer lugar, conocer cuáles son las aplicaciones de mayor interés por parte de estos jóvenes para trabajar el desconocimiento que las familias tienen con respecto a estos movimientos de los jóvenes dentro de la red, lo que pueda suponer muchas veces un foco de preocupación y de generación de conflicto el desconocer esas aplicaciones en las que estos jóvenes navegan. Por otro lado, favorecer la competencia digital, incidiendo sobre todo en las potencialidades que estos recursos tecnológicos pueden aportar al terreno educativo para poder fomentar ese desarrollo tecnológico de una manera más sofisticada. Como tercer objetivo, nos centraremos en fomentar la relación entre la familia y la escuela, ya que tanto profesores y profesorado como padres y madres tienden a tener las mismas preocupaciones y por tanto también se deben centrar en unos mismos objetivos comunes. De nada sirve que en la escuela se limite el uso de dispositivos tecnológicos si no se llevan a cabo estrategias compartidas dentro del seno familiar. Por tanto, se precisa de fomentar espacios de encuentro entre el profesorado y las familias para reflexionar acerca de inquietudes o de la posibilidad de incrementar estrategias de actuación dirigidas a realizar un acompañamiento de la identidad digital y no tanto a limitar ese uso con las estrategias de control que comentaba anteriormente relacionados con la retirada del dispositivo móvil o con la gestión del tiempo. Y por último, como cuarto objetivo, sería el fomentar alternativas de ocio y encuentros intergeneracionales, en el sentido de que es preciso también fomentar alternativas con la naturaleza, con el entorno y poder ofrecer una alternativa a mantenernos siempre conectados a la red. Por tanto, este proyecto se centra en ambas partes, una parte de naturaleza y otra parte también relacionada con las nuevas tecnologías. Hemos comprobado que el joven ya es, la digitalidad la lleva en las venas. En este sentido, la prospección de esta investigación será estudiar la identidad digital en la infancia, porque es donde realmente tiene mucho más sentido trabajar desde el mundo educativo.
Los niños también están pegados a las pantallas en el tramo final de la infancia, en torno a los 8, 10, 12 años, como muy tarde, y vamos a estudiar de qué manera confluyen dos procesos que pueden ser correlativos. La dependencia de la pantalla y de la tecnología en correlación con la independencia y el déficit de naturaleza que empiezan a demostrar los niños. De qué manera tecnología y naturaleza están tomando puntos de vista dispares y de qué manera el entorno natural se está desvinculando de la infancia y por contra tiene que ser un entorno mucho más ligado a la infancia, y en cambio el entorno tecnológico está muy pegado a la infancia y probablemente por ser un entorno digital tenga que estar más desligado de la infancia.